Fue en el invierno de 1211 cuando el cielo del norte se tiñó de rojo. A lo lejos, las llanuras heladas de Mongolia parecían arder bajo un fuego invisible. De aquel frío extremo emergía un hombre cuyo nombre pronto provocaría un temblor en todo el continente asiático. Lo llamaban Temujin, aunque muy pronto el mundo aprendería a pronunciar otro nombre: Genghis Khan. Ese día, frente al viento que cortaba la piel como cuchillas, una pregunta sembró terror en los corazones de sus enemigos. ¿Cómo podía un solo hombre doblegar a un imperio 10 veces más grande? Los cronistas chinos de la dinastía Jin hablarían después de una estrategia jamás vista. No era solo fuerza militar ni dominio de la tierra, era algo más sutil, más devastador. Genghis Khan no solo mataba ejércitos, mataba el espíritu de sus enemigos. Lo hacía con precisión quirúrgica, eliminando solo al 10%. Hoy, en este documental, exploraremos esa lección de poder absoluto, un método que no buscaba conquista inmediata, sino la desintegración moral de toda una civilización. Pero antes de entrar en la historia, hay algo que debes entender. Los libros de texto rara vez mencionan el miedo como herramienta política, y sin embargo, sin él jamás se habría levantado el imperio mongol. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El galope comenzó en 1206, cuando Temujin, tras unificar las tribus nómadas bajo su mando, fue proclamado Genghis Khan, señor universal, ante las aguas heladas del río Onón. Su ejército no pasaba de 100.000 hombres, pero su estructura era perfecta. 10 comandaban sobre 100, 100 sobre 1000, 1000 sobre 10.000. La disciplina, inquebrantable. Cada guerrero sabía que la desobediencia se pagaba con la muerte, y aún así, esos hombres lo seguían con una fe que rozaba la devoción. Mientras el imperio Jin se extendía con más de 20 millones de habitantes y miles de fortalezas entre la Gran Muralla y el Río Amarillo, el Khan estudiaba sus debilidades. Observaba algo que sus enemigos jamás habrían imaginado: que los muros, los ejércitos y las ciudades solo servían de refugio a aquellos que ya habían perdido el alma. Su objetivo no era destruir China, sino quebrar su confianza interna. ¿Cómo se destruye la voluntad de todo un pueblo sin exterminarlo? Esa fue la pregunta que, durante los siguientes años, se transformaría en un arte. En 1211, el ejército mongol cruzó la Gran Muralla por la entrada de Wusha. Bajo tormentas de polvo, las unidades de caballería ligera avanzaban en silencio. Sus caballos, pequeños pero incansables, podían recorrer más de 100 kilómetros en un solo día. En menos de una semana, 3 ciudades habían caído. En lugar de arrasarlas completamente, Genghis ordenó algo desconcertante: dejar vivir al 90%. Aquellos sobrevivientes fueron liberados, pero con una misión involuntaria: regresar al corazón del imperio Jin, llevando consigo las historias de terror que habían presenciado. En cada aldea describían cómo los mongoles habían ejecutado a 10 de cada 100 habitantes, seleccionados sin patrón aparente y luego desaparecido como una sombra. No se trataba de exterminio, era matemático, psicológico. Durante los años siguientes, las fronteras del norte se convirtieron en territorios de humo. Las caravanas que llegaban desde el sur hablaban de pueblos enteros rendidos antes de luchar. Genghis había descubierto que el miedo multiplicaba su ejército con la misma eficacia que la espada. ¿Qué harías tú si creyeras que luchar garantiza tu exterminio, pero rendirte podría salvarte la vida? La noticia llegó hasta Chengdu, actual Pekín, donde el emperador Xuanzong convocó a su consejo de guerra. Los nobles propusieron reforzar las fortificaciones y comprar tiempo, pero un general, Li Ying, dijo algo que heló la sala: no temen morir, temen que vivas para contarlo. Durante los primeros meses del conflicto, Genghis perfeccionó su sistema de terror administrativo.
En Jinchuan, ordenó reunir a los líderes locales en la plaza central y ofrecerles una elección. El 10% pagará por los errores del 90%. Elegid quiénes serán. Según la leyenda, la gente, aterrorizada, se volvió contra sí misma. Mientras tanto, el invierno se apoderaba de las estepas del norte. Las temperaturas caían a 30 grados bajo cero. Los caballos mongoles sobrevivían comiendo nieve y raíces endurecidas. En cambio, los soldados chinos morían por cientos antes de ver al enemigo. El clima se convirtió en aliado natural del Khan. ¿Era este un castigo divino o un cálculo humano perfectamente sincronizado? Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En la primavera de 1213, Genghis reorganizó su ejército en 3 columnas. La primera, dirigida por Hebe, conocida como la Flecha, avanzó hacia Datong para romper la línea principal defensiva del norte. La segunda, bajo Subotai, el genio estratégico más letal del ejército mongol, giró hacia Hebei para cortar las rutas de suministro. La tercera, dirigida por el propio Genghis, apuntó directamente hacia el corazón político del imperio Jin. Los relatos describen la escena como una tormenta humana. Montañas de polvo oscurecían el sol, y cada jinete portaba al menos 4 caballos de repuesto. El ejército mongol se movía como si respirara, compacto, veloz, omnipresente. En apenas 3 meses, las murallas que habían tardado siglos en construirse eran inútiles. Para entender la mente de Genghis, hay que mirar más allá del campo de batalla. Sabía que matar demasiado diluye el miedo, matar poco lo amplifica. Una ciudad aniquilada deja de hablar. Una ciudad parcialmente viva, en cambio, propaga la leyenda. Aquella proporción, 10% de muerte, 90 de testigos, fue el corazón de su diseño mental. Mientras sus enemigos debatían sobre cómo defenderse, Genghis ya había ganado en el terreno psicológico. Los campesinos comenzaron a abandonar las granjas, convencidos de que el Khan se aproximaba, aunque aún estuviera a cientos de kilómetros. En apenas un año, regiones enteras quedaron deshabitadas. Ganaba sin pelear, pero no todos sucumbieron. En septiembre de 1214, el general Wanyan Chengyu reorganizó las defensas en el norte y juró detenerlo. Durante 3 meses resistió los ataques mongoles. Las catapultas lanzaban piedras incandescentes sobre los asediadores. Sin embargo, una tarde, Genghis ordenó retirar a su ejército. Muchos creyeron que había sido vencido. En realidad, estaba esperando el invierno. Con el hielo endureciendo los ríos, los mongoles cruzaron directamente sobre las aguas congeladas, rodeando la fortaleza. La rendición fue inevitable. Los prisioneros fueron contados, marcados, y nuevamente solo el 10% ejecutado. Pero esta vez, con espectáculo, frente a los sobrevivientes, en perfecto silencio. Luego, los soldados mongoles les permitieron volver a sus hogares. El mensaje era claro: así será cada vez que resistáis. ¿Puede el miedo durar más que una victoria? La respuesta se escribió con fuego en las ciudades que siguieron. A medida que Songdu caía, los reinos vecinos observaban con pavor. El emperador del sur, de la dinastía Song, envió embajadores con regalos, esperando apaciguar la tormenta. Pero Genghis no buscaba oro ni tratados, buscaba obediencia. Cada paso adelante era una lección meticulosa sobre el colapso de la confianza humana. Las fronteras chinas se derrumbaban sin que él levantara un trono. Cuando sus tropas entraron en la capital Jin, no había celebración ni saqueo indiscriminado. Solo silencio. Un silencio que anticipaba una estrategia aún más profunda. Algunos guerreros mongoles dijeron después que su Khan ya pensaba en otro horizonte, el del imperio Song, más rico, más vasto, más corrupto. Pero el mensaje de China ya estaba sellado en la historia. La moral rota vale más que una ciudad destruida.
Mientras el viento barrió los campos de cadáveres helados de Jebei, Genghis observó el amanecer con la misma calma de quien contempla un río. Dijo: «Las ciudades mueren cuando dejan de creer». Fue la síntesis de su filosofía. No se trata de matar cuerpos, sino esperanzas. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. En el episodio anterior, Genghis Khan había logrado lo imposible: doblegar al poderoso imperio Jin sin necesidad de destruirlo por completo. Había descubierto cómo el miedo podía fragmentar un continente y convertir cada rumor en un arma más poderosa que cualquier espada. Pero lo que seguiría después no sería guerra, sino un experimento de obediencia masiva. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. A inicios de 1215, las ruinas de Chengdu, la actual Pekín, aún humeaban bajo la bruma. Era primavera, pero el aire seguía cargado de ceniza. Cientos de miles de refugiados vagaban por los caminos del norte, repitiendo las historias de los pueblos que habían visto arder. Las mismas historias que Genghis quería que se contaran. La moral china estaba fragmentada. Las ciudades que antes se veían como centros del mundo, ahora dudaban de sí mismas. ¿Cómo levantarse ante un enemigo que parecía invisible, que castigaba a pocos pero marcaba a todos? El Khan comprendía que el miedo no debía estancarse, debía renovarse constantemente. Por eso ordenó extender el alcance de su táctica hacia los bordes del imperio Song, más al sur. No buscaba conquistar todavía, sino observar. Quería estudiar cómo el pánico se movía a través de rutas comerciales y sistemas políticos. Así, cada comerciante, cada espía, cada sobreviviente se transformó en un emisario involuntario de su leyenda. Mientras tanto, dentro de las ruinas del norte, su administración nació de la nada. A diferencia de los gobernantes chinos, Genghis ofrecía algo nuevo: justicia rápida, orden militar, comercio seguro. El mismo hombre que había infundido terror comenzó a parecer para algunos un liberador. Los campesinos, agotados por los impuestos y las guerras interminables, preferían servirle antes que sufrir bajo los príncipes Jin. Así, su imperio no solo crecía por espada, sino por convicción. Pero la pregunta persistía: ¿hasta qué punto un imperio puede sostenerse sobre el miedo? En 1216, una delegación procedente de Transoxiana trajo noticias que despertarían la siguiente ambición del Khan. Más allá del desierto del Gobi, caravanas de la Ruta de la Seda habían sido saqueadas por el imperio de Khwarezm, un reino musulmán que controlaba desde Samarcanda hasta el Caspio. Genghis envió embajadores con regalos, caballos y seda, proponiendo comercio y paz. El Shah rechazó la humildad del gesto y ejecutó a uno de los emisarios mongoles. Esa decisión encendió la segunda fase del dominio mental del Khan. La guerra contra Khwarezm no sería recordada por su distancia, sino por su precisión. A lo largo de 1219 se desplegó una campaña de 3 frentes que abarcó 5.000 kilómetros. En cada ciudad conquistada se repitió el método del 10%. No era un número simbólico, era una fórmula. Las poblaciones empezaban a implorar piedad antes incluso de ver al ejército. Los propios soldados enemigos desertaban y entregaban las llaves de sus fortalezas, convencidos de que la resistencia solo garantizaba su ejecución selectiva. El miedo, convertido ya en un lenguaje universal, traspasaba montañas, y con él la idea de inevitabilidad. Las crónicas describen cómo, en 1220, cuando la ciudad de Samarcanda cayó, Genghis ordenó ejecutar exactamente 1 de cada 10 hombres y dejar vivos a los demás. Semanas después, los supervivientes viajaron al oeste, llevando consigo un mensaje idéntico: los mongoles no exterminan, corrigen. Aquella inversión del sentido moral dio forma a la leyenda. Un conquistador que mataba menos, pero gobernaba más.
En su tienda aquella noche, Subotai, su general más brillante, observó el fuego e hizo una pregunta que marcaría el rumbo del imperio. ¿Qué pasará cuando no quede nadie a quien aterrorizar? Genghis respondió sin levantar la voz. Entonces deberemos gobernar. Mientras tanto, en China, las antiguas cortes Jin trataban de reorganizar su resistencia. El emperador había huido hacia el sur, donde la dinastía Song lo recibió con desconfianza. Su relato sobre el terror mongol no solo fue una advertencia, fue una profecía. En los años siguientes, los Song comenzarían a reforzar sus ciudades, pero esa fortificación física venía acompañada del mismo veneno psicológico. Si los Jin, más poderosos y antiguos, habían caído, ¿qué esperanza quedaba para ellos? En ese momento, el Khan decidió enviar emisarios al sur. No llegaron con amenazas, sino con palabras. Los cronistas dicen que sus mensajes tenían un tono casi filosófico. He venido a ofrecer paz al que no se esconde. Quien cierra sus puertas las abre al fuego. Era diplomacia envuelta en advertencia. Mientras tanto, su imperio crecía hacia el oeste. Delhi, Bujará, Nishapur. Las caravanas mongolas recorrían continentes. Y en cada lugar, detrás de la conquista visible, se desarrollaba la conquista invisible, la aceptación del miedo como verdad. A medida que avanzaban, los mongoles adaptaban su proporción. El 10% comenzó a convertirse en una métrica simbólica. Subotai la llamaba la ley del eco. Si destruyes demasiado, el eco no vuelve. Si destruyes poco, el eco te fortalece. Así, el miedo viajaba más lejos que los ejércitos. ¿Podía una fórmula matemática reemplazar siglos de filosofía política china? La pregunta resuena aún hoy. Para el año 1227, Genghis Khan había creado la base del imperio más extenso en la historia humana. Desde el Mar Amarillo hasta el Caspio, su red de control combinaba terror, comercio, espionaje y tolerancia religiosa. Pero ese mismo año, su cuerpo comenzó a fallar. Las campañas hacia el oeste y su herida en el cuello, producida meses antes en una emboscada Tangut, marcaron su final. Sin embargo, antes de morir, le ordenó a su hijo Ogedei continuar la unificación total de China. Y algo más, mantener intacta la filosofía del 10%. A su muerte, el secreto de su tumba fue guardado con sangre. Los sirvientes que cavaron su sepultura fueron ejecutados, y también los soldados que los mataron. Ningún testigo sobrevivió. La leyenda cerraba el círculo. Mientras el mundo llora o admira al Khan, pocos se atreven a comprender la dimensión psicológica de su reinado. Su mayor victoria no fue territorial, fue conceptual. Transformó la estructura del poder, de la conquista física al dominio mental. Siglos después, el mismo principio sería estudiado por estrategas y gobernantes de todo el planeta. Quebrar la moral no exige aniquilación, exige precisión, ritmo, cálculo. Genghis Khan había demostrado que el miedo, usado con control, podía moldear el destino de civilizaciones completas. Alcanzada la unificación total del norte, los mongoles penetraron en territorio Song. Fue la última frontera de China y el escenario donde la táctica del terror alcanzó su perfección más cruel. En 1232, Subotai lideró el sitio de Kaifeng. A medida que los víveres escaseaban, las epidemias comenzaron a propagarse dentro de las murallas. La ciudad imploró clemencia. Fue entonces cuando la ley del 10% se transformó en simbología política. En lugar de ejecutar civiles, Subotai ordenó entregar solo el 10% de los almacenes de grano a los hambrientos. No como castigo, sino como dominación moral. Vivir, pero dependiendo del enemigo. Ese fue el fin de la resistencia interior. Con el tiempo, cuando Kublai Khan heredó el sueño de su abuelo y fundó la dinastía Yuan en 1271, ya no quedaba moral china que romper. El país renacía bajo nueva bandera, la de los antiguos invasores.
Pero lo más inquietante fue que adoptaron muchas de las estructuras administrativas mongolas. La conquista del cuerpo había sido momentánea, la del alma, eterna. El legado del Khan sobrevivió en cada método político que veía al miedo como recurso, no como consecuencia. Desde las monarquías absolutas hasta los regímenes modernos, la lección se repite. Los imperios duran mientras el mortal común tema perder aquello que ama más que su vida, y esa fórmula, solo al 10% siempre. No demasiado como para provocar rebelión, no tampoco como para que se olvide. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Genghis Khan murió en secreto, pero su miedo no. Su sombra todavía se alza cada vez que la humanidad justifica el control a cambio de la seguridad. Porque tal vez, después de todo, su descubrimiento más profundo no fue cómo conquistar China, sino cómo conquistar la mente humana.